Hola, soy Íñigo Junquera, director de la red de clínicas Physioclinics. Estoy hoy con mi compañero Imanol Fernández, especialista en fisioterapia invasiva, que nos va a mostrar hoy cómo sería el tratamiento de un dolor ciático, de una ciatalgia con neuromodulación. Lo vemos ahora mismo. Tenemos también aquí a nuestra compañera María Fernández, también fisioterapeuta de la clínica, que ha venido con una ciática que no puede ni estar, lleva una semana con un dolor insoportable, no puede dormir. Todo esto es mentira, ¿verdad? Pero vamos a creer que es así, vamos a pensar que es verdad, ¿sí? Y ha venido donde Imanol a pedirle, por favor, quítame este dolor de encima que me está matando. Es un dolor muy intenso el de la ciática, ¿verdad, Imanol? Tú ves gente... Con dolores muy intensos, sin Dolores duda. muy intensos, se sufre mucho con un dolor ciático, con un buen dolor ciático. Bien, más allá de el diagnóstico, la valoración, toda esta otra parte, más allá de que hay otras muchas técnicas que se pueden hacer dentro de un tratamiento, hay una técnica en concreto que tú realizas que se llama neuromodulación, con ayuda de un ecógrafo, muy efectiva para la reducción del dolor. Incluso en una sesión, sí, ya puede tener Sí, buenos resultados. incluso los pacientes se pueden ir con sensaciones completamente distintas de las que han entrado. Generalmente sí que deja algo de resentimiento durante unos días y se va viendo la mejora más progresivamente, pero generalmente los resultados son muy buenos, muy buenos. Entonces, Bueno, pues cuéntanos cómo sería el tratamiento. bueno, pues lo que hacemos, podemos hacer neuromodulación desde las raíces lumbares, que eso es una técnica también interesante. Podemos hacer neuromodulación desde el ciático a nivel del piramidal, a nivel glúteo, pero en este caso vamos a hacer una demostración un poco de simulando, pues imaginemos que nuestro paciente tiene dolor en la zona isquiotibial, de gemelo, incluso la zona lateral del pie, nos coge un poco la zona del tobillo, la zona del peroné, un poco Porque por esta dependiendo zona. de dónde sea el dolor, el Sabemos abordaje va a ser uno, porque son unas raíces, unas Eso es, ramas principalmente distintas. nervio ciático es importante cogerlo siempre desde arriba, a nivel glúteo, a nivel isquiotibial y luego en función de si el paciente nota dolor en la planta, por esta zona, más la zona lateral, pues sabemos que estamos más nervio tibial, nervio sural y sabemos qué nervios tenemos que Muy bien, tratar. adelante. Bueno, pues importante siempre desinfectar a nuestro paciente para una asepsia, ponernos guantes. Echamos gel y lo importante, primero, localizar bien el nervio ciático. Se suele ver entre los dos vientres musculares de los isquiotibiales. Ahí lo tenemos, en la zona más bajita. A ver, enséñanos cuál sería el nervio ciático. Aquí tendríamos el nervio ciático, que si seguimos la continuidad se irá bifurcando hacia ciático popliteo interno, ciático popliteo externo. Justo ahí, pegaditos a la ¿Dónde? arteria y vena. Mira, aquí tenemos la arteria y la vena, y el nervio ciático lo tendríamos aquí, justo en esta zona. Entonces ahí introduciríamos otra aguja también. De cara a la introducción, empezaríamos desde la parte más alta, en este caso zona isquiotibial. Entraríamos en eje corto, medimos bien el tamaño de la aguja que necesitamos. En este caso tenemos una aguja de 4, con ello iríamos bien, un poquito justos, pero vamos bien. Pintadito suave, María. Vemos ahí cómo está entrando la Estás aguja. metiendo la aguja y ahí Eso es. ahí vemos en la imagen ecográfica ese movimiento del Eso es. tejido. Vemos ahí cómo la aguja está entrando en esta dirección. Nos vamos a poner justo por encima del nervio ciático. Ahí. ¿Notas algo, María? ¿Qué notas? Algún espasmito. ¿Algún espasmito? Vale. ¿Sensación de hormigueo o algo notas? No. ¿No? Vale. ¿Qué tal ahí? Bien. ¿Bien? Vale. Vamos a bajar un poco el foco. Vale. O sea, ya has puesto una primera aguja Eso es. junto al nervio ciático. Eso es, la dejamos ahí quieta. Mantenemos el recorrido del nervio. Y ahora estás buscando.
el ciático popliteo. ¿Me has dicho, María, que notabas más dolor en la zona interna, en la zona externa? Externa. Entonces buscas el ciático popliteo externo. Eso es. Y es que el ciático se divide en dos, el interno y el externo, y vas a ir a buscar el externo. Eso es. Y volvemos a Pinchacito ver suave, ahí. María. Vale. ¿Dónde se ve ahí la aguja? ¿Qué tal ahí? ¿Notas algo? Sí. Vale, me estoy yendo muy lateral. Dame un segundito. Bueno, son cosas que pueden pasarnos perfectamente. Ahí es importante siempre, cuando introducimos la aguja, tener la imagen del ecógrafo clara y no mover la sonda, porque muchas veces nos puede ocurrir que movemos la sonda. Tenemos ahí la aguja tiene como un tubito, ¿verdad? Para facilitar la... Eso es, sobre todo para generar menos dolor al paciente. Sí, porque se mete con un golpecito, ¿verdad? Eso es. Vale, María, golpecito suave. Tuc. ¿Qué tal ahí? ¿Notas algo? Ya se ve ahí en la imagen el Eso movimiento es. del tejido. El nervio ciático a nivel isquiotibial, lo que hemos comentado antes, es difícil, lo estimulamos, pero incluso colocándonos encima del propio nervio muchas veces no generamos sensación rara sobre el paciente. Sí que, por ejemplo, a nivel del piramidal, a nivel del glúteo, podemos notar Ahí bastante están más. las dos agujas ya colocadas. Eso es. Están ahí preparadas, ¿verdad? Eso, están preparadas. El nervio sural, que lo tenemos ahí entre las dos cabezas de los gemelos, en esta zonita, donde está el cursor. Ujú. Desde ahí vamos a introducir la aguja. María, un pinchadito suave. ¿Qué tal ahí? ¿Notas algo? Justo vemos que lo estamos tocando. ¿No? Vale. Y vamos a entrar en nervio tibial. Para ello necesitaremos una aguja un poquito más larga. La longitud depende de hasta dónde quieras llegar, ¿verdad? Eso es, en función del grosor del paciente, del tejido que queramos atravesar. Al final el ecógrafo aquí nos marca los centímetros que estamos visualizando. Ajá. Entonces sabemos que el nervio tibial estará a unos 4 o 5 centímetros y, como siempre, es importante dejar algo de aguja fuera. Mira, aquí podemos ver nervio tibial, arteria tibial. ¿Vale? Esa zonita más oscura es la arteria y el nervio justo queda por encima. O sea, cuando hay líquido es negro. Eso es. Cuando el líquido es negro, eso es. Entonces ahí vas a pincharle para acercarte. Atravesando gemelo, atravesando sóleo. Pintadito suave, María. Y ahí vemos cómo va entrando la aguja. Ya estamos en sóleo. Un poco más dentro. Y ahí estamos en nervio tibial. ¿Qué tal ahí, María? ¿Has notado algo? Un poquillo, pero bien. Vale. Vale, entonces ya tenemos Una vez hecho esto, dos agujas puestas en la zona del ciático y tenemos dos agujas puestas en la zona del nervio tibial, ¿sí? Y ahora vas a preparar el aparato de neuromodulación. eso es. Tenemos el aparato ITO, que lo tenemos aquí preparado. Y que tiene 5 canales distintos. Eso Es es. decir, podrías tener hasta 10 agujas puestas, ¿sí? Y usar los 5 canales. Vas a usar 2. Eso es, con 2 nos es suficiente. Vamos a poner poquita intensidad para que nuestra compi no note mucho. Muchas veces, depende de cómo hayamos entrado, notamos más o menos estímulo en la pierna de nuestro paciente.
Vale, María, empiezo con la parte de arriba, me dices si notas algo. ¿Ella qué es lo que debería de notar? Bueno, al principio, sobre todo cuando empezamos, sensación de corriente, sensación de que algo se empieza a mover ahí, como sensación de hormiguitas, y luego poco a poco notaremos entre los dos el estímulo. Y desde fuera se ven movimientos. Eso es, se puede percibir movimiento. Sí, ahí se ve cómo las agujas empiezan a moverse, ¿no? Tic, ¿Cómo lo tic, notas, María? Tic, 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 Muy intenso, poco intenso. tic, 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 Ahí lo tic. tenemos. O sea, son como golpes, ¿verdad? Eso es. ¿El del gemelo? No, gemelo todavía no. ¿Notas sensación en el pie ya? Vale, es lo que comentábamos antes. Al final el paciente percibe esa sensación muchas veces similar a su dolor. No sé si en este caso es similar o no, María. Parecido al dolor. Bueno, pues ahí sería muy interesante que notase eso. Y ahora ya nos vamos al gemelo, que bueno, al final son dos nervios distintos, nervio tibial y nervio sural. Vamos a ver qué sensación nos da. Vale. Vemos Ahí que el está pie se contrayéndose mueve. también Eso el- es. ¿Qué tal vas, María? ¿Molesta mucho? ¿Es tolerable? Vale. ¿Dolor hacia algún lado? ¿Sensación rara? Vale. Y aquí dejaríamos a nuestro paciente en torno a 10-15 minutos. Incluso podríamos manipular otras zonas. Si el paciente nos viene con dolor lumbar, pues quizá trabajar con radiofrecuencia a nivel lumbar, con otro tipo de terapias podríamos combinar. Y ahora mismo, ¿qué está sucediendo? Esta corriente está estimulando los músculos, están contrayéndose. ¿Esto cómo es que se traduce en que su dolor disminuye? ¿Cuál es el efecto? Bueno, sobre todo a nivel ciático, obviamente tenemos que saber si tiene un origen lumbar o un origen más periférico. Estamos trabajando en la periferia, el nervio a nivel periférico, es decir, el paciente notaría que hay una disminución de los síntomas en la pierna, ¿vale? Muchas veces todos sabemos que las hernias, las ciáticas, pueden generar problemas a nivel lumbar, luego ir a la pierna, de la pierna volver a subir a la zona lumbar, son complejas. Entonces, a nivel periférico de la pierna, este sería un tratamiento muy bueno. Lo que hacemos al final, lo que hemos comentado antes, reseteamos la señal del nervio y con ello disminuimos el dolor tanto neural como genérico en cuanto a la musculatura, en cuanto a la pierna, porque al final los pacientes también notan agarrotamientos. Pero fisiológicamente, sin meternos en grandes profundidades, ¿cómo es que esta corriente, esta contracción, tiene como consecuencia la disminución del dolor? ¿Cómo sucede? Bueno, al final es eso, el nervio se despolariza, genera cambios a nivel de estímulo, los estímulos que percibe empiezan a disminuir y bueno, y se transmite en que la señal que recibe a nivel lumbar de la médula y la que recibe a nivel del córtex en el cerebro disminuye también. De ahí ese concepto de neuromodulación, ¿no? Eso es, Es modulamos el sistema nervioso y sobre todo el concepto clave es la despolarización del nervio, que como podemos observar es más complicado despolarizar el nervio ciático, vemos menos estímulo a nivel de los isquiotibiales, sí que vemos un poquito, pero vemos mucho menos que a nivel de los gemelos. Muy bien, pues muchas gracias, Imanol. Yo creo que con esto queda bien claro cómo sería el tratamiento con neuromodulación. Insistimos, el tratamiento de un problema ciático tiene también muchos elementos, sí, especialmente seguro cuando el dolor haya disminuido, la terapia manual cobra también mucho más sentido, por supuesto, el ejercicio terapéutico, bla, bla, bla. Pero esta es una herramienta muy potente, muy poderosa para conseguir una reducción del dolor en ese momento agudo donde la persona no sabe dónde meterse. Espero que te haya quedado muy claro, ya sabes dónde puedes encontrar en Physioclinics tu tratamiento de neuromodulación. Nos vemos.